Tu hijo hace muchos berrinches, llora de todo y no sabes cómo responder a estas situaciones. Te invito a que no te pierdas el próximo episodio porque estará buenísimo. Hola psicólogos, les doy la bienvenida a un episodio más de este podcast en el cual, como saben, hablamos de todo lo que se desconoce, de aquello que no se habla y pues bueno, con esta gran emoción, por los que estuvieron viendo ahí en las páginas y todo, que tenemos la segunda Feria de la Salud Mental, donde tenemos a más de 7 u 8 ponentes que nos van a estar compartiendo temáticas distintas sobre salud mental. No se olviden de estar al pendiente de las páginas de redes sociales para que puedan acudir a este evento. Y pues bueno, el tema de hoy, hablando un poquito de toda esta situación de emociones, creo que un tema que no hemos tocado mucho en el podcast es sobre las infancias. ¿Qué pasa con la situación emocional en los infantes? Hemos hablado mucho de los padres, de la crianza, de relaciones amorosas, pero se me hace muy importante y para ello tengo una experta en el tema y yo le doy la bienvenida a la psicóloga Jennifer Olmos. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por el espacio y una vez más confiar en mi trabajo y pues nada, en esto que estás formando. Yo creo que, como digo, no habíamos hablado mucho de este tema, no porque nos hubiera dado al tema, sino porque quizá nos habíamos más enfocado como la salud mental en adultos y a veces un poquito en adolescentes, pero creo que es muy importante hablar de los niños, como dicen, ¿y quién habla por los niños, no? Porque ciertamente la etapa de la infancia es una etapa en la cual te vas desarrollando, vas aprendiendo del mundo, no sabes nada. Tú apenas vas conociendo el mundo, lo vas desarrollando, es una aventura, todo es nuevo. Y creo que algo de lo que se habla mucho es del descubrimiento que tienen los niños afuera, ¿no? Afuera de ellos, lo que vivencian, lo que conocen, lo que experimentan. Pero también es importante ver lo que está pasando con ellos adentro, porque están sintiendo cosas, están pensando cosas, están generando ideas nuevas o ideas que también fueron adquiridas por los padres o los cuidadores, pero que muy pocas veces se ponen a pensar sobre qué pasa con el niño en el interior. Y claro que aunque es un tema que sí es muy importante, pues a veces no se habla tanto. Sobre todo hemos escuchado muchos temas de maternidad y se habla mucho últimamente de la maternidad deseada o no deseada, de muchas otras situaciones, pero sí es importante que hablemos sobre qué pasa en la cuestión emocional con los niños. Claro, porque justo como son niños, no saben, los hacen para un lado, porque el adulto no es capaz de poder lidiar con la manera en que sus hijos están experimentando incluso su mundo y quizás el adulto está más enfocado en el trabajo, en el cómo voy a mantener vivo este niño, la alimentación, la escuela, etc. Y no se enfocan tanto en las necesidades emocionales de los niños también. Porque sobre todo suponemos mucho sobre los niños o toman muchas decisiones, ¿no? Sobre todo, claramente, los padres toman muchas decisiones por los infantes, porque a lo mejor ellos no conocen o creen ellos que saben qué es lo correcto para ellos. Pero hay momentos donde no se les pregunta tú qué pasa, qué tienes, qué necesitas, y a veces es como ponte esta ropa, usa esto, tienes que hacer lo otro, tienes que ser obediente, toda esta situación de deberes, tienes que, debes de ser, y de repente es como, ¿y quién eres? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Sí, lamentablemente eso es muy, muy importante, fíjate, porque hay veces que son niños educando a otros niños y los van a educar desde lo que conocen, desde lo que aprendieron, o te voy a enseñar como a mí me hubiera gustado que me enseñaran, pero lamentablemente es que estos papás que intentan de alguna manera como romper este ciclo de crianza que han tenido, no tienen herramientas para poder romper, con esa manera de aprendizaje de educación. Es estos patrones, estas creencias que se van formando. Cuando yo daba en otro programa, yo lo he hablado mucho en el podcast, pero cuando yo daba talleres de crianza, sobre todo de escuela para padres, hablábamos sobre la psicología del desarrollo, de cómo eran los infantes, las adolescencias, la vida adulta y cómo era la crianza en esas etapas, porque había madres que ya sus hijos eran ya casados, pero aún así tenían conflictos con ellos,
o madres que tenían hijos adolescentes o infantes. Y cuando yo les hablaba de la infancia se maravillaban y yo también aprendí muchas cosas de ello y me empecé a empapar mucho de temas de crianza, porque no se trata solamente de ver lo que yo creo, porque a lo mejor a mí me funcionó eso, pero mi hijo no, o el infante no soy yo. Él es él, o ella es él, o ella es él, ella, pero de cierta manera sí es importante estar al cuidado de sus necesidades y no tanto de mi necesidad o mi expectativa que tengo sobre mis hijos, porque luego pasa eso, ¿no? De yo quiero que sea de esta manera mi hijo, yo me lo imagino de tal forma y trato de hacerlo como a mí me parece, cuando a lo mejor él no quiere eso. Claro, y hay que verlo desde un punto del amor. Bueno, yo así quiero verlo. O sea, al final de todo, los papás te van a querer cuidar, te van a querer enseñar desde lo que ellos creen que es lo mejor. Pero aquí esa es la pregunta. ¿Qué es lo que está necesitando tu hijo de ti, no tú de tu hijo? Porque si es así, ahí vienen las expectativas que tú dices, el tengo que, el debo de, y eso al final va haciendo que el niño no vaya formando justo como su propia identidad, su autonomía puede que esté ahí en confusión porque tengo que hacer las cosas como mi mamá me enseñó o como mi papá me enseñó que así se tenía que hacer. Entonces, híjole, sí es un tema pues muy extenso e importante. Igual, hablando un poquito de esta regulación emocional de la que vamos a estar hablando el día de hoy, coméntanos un poquito qué es la regulación emocional. Claro, esta regulación emocional es esta capacidad que tenemos para identificar nuestras emociones, en dónde las sentimos corporalmente y qué hacemos con esto que estamos sintiendo para poder externarlas de una manera que me funcione y que no lastime a los demás. Esta gestión emocional, esta regulación, me imagino que tiene que ver, y yo así lo percibo, con esta parte del entendimiento de lo que me está sucediendo. Porque claro que ante algo desconocido, claro que nos frustra estrés, nos genera incluso frustración de algo que no conocemos. Es como si de repente te dijeran que tienes una enfermedad y tú nunca la identificaste en tu cuerpo, entonces claro que te frustra porque dices, ¿en qué momento pasó esto? Y no me di cuenta de mi propia existencia, de mi propio cuerpo, algo que está sucediendo. Y claro que sobre todo en los infantes, porque pues para ellos todo es nuevo. O sea, yo recuerdo mucho cuando yo estudié un poquito la psicología del desarrollo, pues claramente cuando la madre está en gestación, siente un poco las emociones, el bebé siente un poco las emociones de la madre, pero no las comprende ni nada, no las vivencia de propia porque no son de él, pero ciertamente cuando sale al mundo, o sea, es totalmente otro rollo porque claro, cada uno tiene su temperamento, cada uno nace con su carácter diferente y claro que también depende de eso, de que tenemos que estar alerta y también ver la orientación saludable que le podemos estar dando a esas emociones. Claro, la autorregulación emocional sí se tiene que dirigir en base a la edad y a la conciencia que tenga el niño, para que sea más fácil para el niño entender su cuerpo, ponerle nombre y saber qué hacer con lo que está sintiendo. Pero también es importante ver cómo los padres influyen en este desarrollo de la regulación. Porque claramente ellos van a manejar las situaciones conforme sus papás también reaccionan ante ello. Yo recuerdo 2 casos simplemente. Una paciente dice, se me hace muy raro porque yo le platicaba toda esta situación de la gestión emocional. Me decía, claro, ahora entiendo, porque yo cuando era niña, un perro me mordió y le tengo miedo a los perros. Pero cuando tuve mi hija, a mi hija jamás ningún perro le ha hecho nada. Jamás. Pero ya le tiene miedo a los perros porque me ve a mí, que cuando veo un perro me asusto, entonces ha aprendido esa situación emocional también de mí. Aunque no es propia de su hijo, decía, es muy raro. O sea, porque sin quererlo yo le traspasé ese miedo. Y a veces no somos tan conscientes de qué tanto podemos traspasarles positivamente o negativamente. Claro, porque al final de todo, una manera
primordial que los niños van a aprender a autorregularse es por medio de sus cuidadores, de sus papás, porque son el reflejo, justo como tiene que ver congruencia con lo que los papás le dicen a los niños y lo que los mismos adultos están haciendo. Eso sí es muy importante. Y sobre todo, por ejemplo, otro caso, cuando un niño se cae. Yo estaba estudiando eso y decía, que cierto, es muy cierto, cuando un niño se cae, siempre voltea a ver a su mamá. Y depende de la reacción que tenga la mamá, es como el niño va a actuar. Si la mamá lo hace de una manera tranquila de no pasa nada, todo está bien, el niño va a estar tranquilo. Pero si la mamá pone una cara de susto, el niño va a pensar que lo que pasó fue tan grave, al punto en el que él va a pensar que sí fue muy grave la situación, incluso puede desbordarse emocionalmente. Eso es algo bien, bien, bien importantísimo, porque desde ahí también se estaba formando la confianza del niño y tener este lugar seguro de que si me caigo, sé que mi mamá o que mi papá van a estar para mí, para socorrerme ante mi dolor. Y también tiene que ver mucho el cómo los adultos intervienen en ese momento. Si el niño está jugando y se cae, la mamá, si lo regaña por haberse caído, ¿qué va a pasar? El niño ya no va a querer jugar, porque me regañó. A lo mejor el impacto de esta situación fue más significativa el cómo mi mamá me regañó a mi caída. Entonces, pero sí. también tiene que ver con una autorregulación en los padres. Porque Claro. de cierta manera algo que estaba muy recurrente con el grupo de papás que yo trabajaba, bueno, con varios grupos de papás era lo mismo, es que me frustro ante ver a mi hijo frustrado. Entonces hay momentos en el que yo no sé qué hacer y también me frustro y me desespero porque no sé cómo manejar la situación, no sé cómo hacer con el berrinche y de repente empieza a gritar mi hijo, empieza a llorar descontroladamente y no sé qué hacer y de repente estamos en el centro comercial en lugares que no son apropiados o no es prudente y claramente pues los niños todavía no conocen esa prudencia, ese sentido de prudencia y los papás son así como que ay no, es que la gente está viendo que mi hijo está llorando y estamos teniendo todas las miradas, no sé qué hacer, me empiezo a frustrar, me siento señalado, me siento expuesto como papá y a lo mejor la primera respuesta que tenían era la agresión física de darle un golpe a sus hijos Sí. o era como cállate, no llores, no hagas esto, o sea, también era una invalidación emocional que se puede estar creando en vez de un espacio que se vuelva seguro para ello. Y es que volvemos a lo mismo, o sea, no puedes brindarle un espacio o un lugar a tu niño de seguridad, de autorregulación emocional, si tú mismo adulto no estás sabiendo qué hacer con lo que estás sintiendo. Entonces, sí también es muy factible que el adulto trabaje su salud mental si quiere ayudarle a su hijo, porque muchas veces los papás le dejan toda la chamba al niño. Que haga caso, que no llore tanto, que no sea tan enojón, que no aviente las cosas. O sea, sí, pero tú qué estás haciendo para que el niño haga eso. Y también son tantas exigencias cuando solamente son niños. Y ciertamente también ellos van generando una respuesta. Es cierto y real que hay momentos donde ellos van a tener que autorregularse solos. Hay momentos donde van a necesitar a sus padres para saber llegar a ello. Porque claro, tenemos esta concepción de que el niño empieza a llorar cuando es bebé y dicen, déjalo que llore, o sea, déjalo que se consuele solo, ya se va a calmar, o sea, y es por una parte bueno porque aprenden ese sentido de autocompasión emocional, pero luego es como que, pues ya no, lo dejamos ahí, pero no, creo que tiene que ser un seguimiento porque va a haber momentos donde tu hijo va a experimentar cosas nuevas que no va a saber qué hacer. Y claro que tú tienes que estar para sostenerlo y acompañarlo. Y también, si no sabes cómo acompañarlo, simplemente escucharlo y estar ahí. Claro, y también es un punto muy primordial el cómo estás presente también con el niño. Porque si de alguna manera, vuelvo a lo mismo, no sé, si en la escuela les enseñan técnicas de regulación a los niños, dibuja, rompe una hojita, abraza tu peluche, pero si los papás no están sabiendo cómo intervenir en esos momentos, al final el niño no está generando
apego seguro. Y eso pues a la larga, ya como adultos, va a estar más complicado poder entender el cómo aprendieron a sentirse seguros, vaya. Y sí, de cierta manera, también te confronta como papá, porque en algunos momentos tú sabías cómo regular tus propias emociones, pero ahora el apoyarle a otra persona a regularlas, a tu hijo, también me imagino que ha de ser complicado porque te confronta, porque de repente te das cuenta, y a mí me pasó una vez, y yo lo puse a prueba, dije, vamos a hacer el modo prueba, ¿no? Yo adopté unos niños solamente por Navidad de una institución, Navidad, para que pasara una Navidad en familia y toda esa situación. Y era muy padre, porque ahí me di cuenta que hubo cosas que a mí me criaron que no me gustaban. Porque de repente hacían ciertas conductas y yo actuaba de cierta manera y mi mamá me decía, no, haz esto, diles lo otro. Y yo decía, mamá, ¿qué estás diciendo? Y dije, claramente me di cuenta y dije, mamá, así me criaste, ahora ya entiendo. Entiendo tantas cosas. Pero sí, de cierta manera te confronta. Y tú dices esta parte de abrazar un peluche, de dibujar, de romper una hoja. ¿Qué otras estrategias pueden hacer los niños en este apoyo hacia su propia autorregulación emocional? Claro, lo primero es ser consciente de su cuerpo. Si estoy enojado, enojada, triste, frustrada, tocarte el corazón, cómo se siente, saltar un ratito la cuerda, correr y después vuelvo, tocarte el corazón y que el niño sienta. Otra manera de seguir sumándole a este conocimiento es leer libros, los papás, que también hay un momento importante que interactúen, cuentos, ¿qué más? Hay un ejercicio que a mí se me hace muy, muy bonito, que es para regularse justamente, soplar una vela, tomar con una manita, imaginariamente, ¿no? Una velita, soplarla y con la otra manita una flor, e igual, soplarla. Y esa es una manera de hacer consciente al niño cómo es que se está sintiendo su cuerpo ante el enojo, que mi corazón está latiendo, en donde tengo esta florecita y esta velita donde estoy soplando para regularme, que vuelvo. Aquí es un punto bien, bien, bien importante que los papás estén empapados en estas técnicas para poder ayudarle a los niños, que no sea algo tan tedioso y aburrido, porque puede llegar a pasar que los niños no quieren hacerlo. Todo tiene que ver con Claramente los niños buscan la aprobación de los papás, el saber que estoy haciendo bien, el saber que lo estoy haciendo de la manera correcta, la validación, el que mis papás se sientan orgullosos, toda esta situación, porque claramente como yo no conozco del mundo y no sé si estoy bien o mal, necesito que ellos me hagan saber si lo estoy haciendo bien. Que claro que también no es totalmente saludable, porque luego también quieren hacer la chamba los papás por los niños, incluso a resolver conflictos. Entonces 2 niños se pelearon y en vez de dejar que ellos lo resuelvan, es como que no, a ver, dense la mano, dense un abrazo, ya, pídense perdón. Cuando a lo mejor le estás privando también de buscar una manera de autorregularse en esa situación emocional, o incluso en esa situación de estar llorando descontroladamente y piensas que tu niño necesita un abrazo y vas lo abrazas y el niño no quiere ser abrazado, pero tú a fuerzas crees que es lo que necesita, cuando tampoco no les das su espacio para que lo vivan, pero yo te estoy observando, o sea, grita, llora y aquí estoy. Y cuando ya termines y estés más calmado, regresa y lo analizamos, ¿no? Claro, eso es muy, muy importante lo que dices, justo, porque ahí también entra más la necesidad del adulto. Híjoles, están peleando y ahorita no tengo tiempo para los niños, estoy muy cansado, cansada. Agárrense de las manos, váyanse a jugar y tan. Es importante que el adulto se ponga a la altura del niño y le dé el nombre. Lo que está sintiendo es enojo, está bien que sientas enojo, respira, vete a colorear, abraza un peluche, rompe una hoja. Y eso también es darle este espacio al niño.
para que aprenda a irse regulando. Parte de todo este desarrollo creo que tiene que ver con la empatía de los papás hacia los hijos. Creo que a veces algo que yo me daba cuenta es que a los papás les cuesta mucho ser empáticos con sus hijos. Claro que están en ese acompañamiento, dicen que los quieren, que los aman y que son lo mejor de su mundo, o los cuidadores, pero de cierta manera a veces carecen de esa empatía de ver, si yo hiciera lo mismo, ¿cómo me gustaría que lo hicieran conmigo? Yo algo que le preguntaba a los papás al iniciar esto era, levante la mano quién de aquí, a su edad adulta, de repente es muy torpe y se le cae una cosa. Yo de repente tenía una cita en el médico y se le olvidó. ¿Quién de repente dice una mala grosería? Ok, ¿qué pasa cuando dices una grosería? Nada. ¿Qué pasa si te olvida algo? Nada. ¿Qué tal si se te cae algo? Nada. Ah, pero que tu hijo no lo haga, porque ahí sí pasa. Entonces, en esta autoridad, como yo estoy más grande que tú, como en esta autoridad o en este abuso también de cierto poder, yo te hago sentir mal porque se te olvidó la tarea, porque tiraste el vaso de leche, porque dijiste una mala palabra, cuando incluso como adulto a mí también me puede pasar. Uh-huh. Sin en cambio, como yo no tengo a alguien arriba que me esté así señalando hacia abajo, pues claro que digo, no pasa nada, no me muero, X. Pero cuando pasa con los hijos, ahí sí se acaba el mundo y es lo peor. Y también a veces carecen de esa empatía de decir, o sea, claro, se tiró, pero porque no lo veo de la misma manera, claro, como si lo hiciera yo. Claro, y justo las personas que tratan más mal a los niños son sus propios papás, porque se sienten con ese poder de tratarlos mal, de estarlos enjuiciando, no darles sus espacios, porque los papás van a educar desde lo que ellos creen que es lo mejor para sus hijos y desde lo que aprendieron, siempre y cuando el adulto haya trabajado su salud mental, sus traumas, sus heridas, sus formas de apego, porque muchas veces, ahorita regresando un poquito al ejemplo que compartiste de tu paciente, si la mamá no ha resolvido su trauma del perro, se lo va a ir transmitiendo a sus hijos. Es lo mismo. Si yo quiero brindar infancias sanas y felices, ¿cómo voy a ser yo un adulto todo herido, tratando de remediar mis métodos de crianza en mi hijo? O sea, está bien que quieras romper el patrón, pero empieza a sanarte a ti. Sobre todo este acompañamiento también con tu yo adulto para acompañar a tu hijo. Y en esta parte del cómo me gustaría que a mí lo hicieran. O sea, también preguntarles. Sería muy raro, incluso como adultos, imagínate que alguien llegara y te dijera, toma tus cosas, nos vamos, te subes al carro, no sabes ni a dónde vas, no sabes ni con quién. Así le hacen a los adultos y no le dicen que van ni al médico, ni que van ni con la abuelita, ni que van a salir a algún lado. Simplemente los agarran y disponen de ellos. Cuando, pues también ellos tienen voz, voto, también ellos pueden decidir. Claro, eso no quiere decir que por eso tienes que darle la libertad y que tu hijo haga lo que quiera y siempre tu necesidad primero, no, porque luego piensan que la crianza positiva llega a ser como esta permisidad, pero no, tiene que ver con yo sé que es lo correcto, pero también te doy la capacidad de decidir. Es como decir, ¿sabes qué? No quieres comer verduras, o sea, no está el no negociable. Porque de que vas a comer verduras, vas a comer porque yo sé que te ayuda, pero eso sí, en vez de imponerte, comes zanahoria, te puedo dar a elegir, ¿sabes qué? No es negociable que no comas verduras, pero sí es negociable el brócoli o zanahoria, chayote o esto, o sea, darte la opción para que tú también te sientas incluido en que tu voz y tu voto está siendo tomado en cuenta y que no solamente es como una imposición y que solamente es como yo quiero y como yo quiera y tan. Claro, la confianza con uno mismo, la autonomía, la seguridad, la confianza, es la base para poder aprender a regularte. Y esta otra parte de si el niño está constantemente en amenaza o alerta, no me voy a permitir estar consciente y presente en mí y en lo que está necesitando mi cuerpo para regularme, porque a lo mejor me siento en amenaza que lo que yo voy a hacer como niño es protegerme.
correr, esconderme o hacer lo que mi mamá me dijo con tal de que no me regañe o no me pegue. Entonces, ahí no se va a estar trabajando para nada la regulación emocional. Y claro que es no ocultarles también cosas, porque de cierta manera a veces les ocultan cosas o los privan de cierta información para que no se den cuenta de toda esta situación, cuando sí se dan cuenta de muchas cosas. Y los hijos utilizan inconscientemente, hacen cosas para llamar la atención de los papás que pueden ser totalmente impresionantes. Yo recuerdo así rápido porque ella fue mi compañera también en la universidad, cuando estuvimos haciendo unas prácticas en una primaria, ¿te acuerdas? Que tenemos que ir a una primaria y toda esa situación. Ahí me tocó ir en una primaria y me mandaron un niño, un infante de 4 años, no, ya era primaria, de cuarto grado, perdón, de cuarto grado, y me dicen, no, pues es que ya no sabemos qué hacer con él, ya no sabemos qué hacer con él, pues mándaselo al psicólogo, a lo mejor él sabe, ¿no? Llega el momento en el cual me dicen que pues él trae bajo rendimiento académico, toda esta situación, y como estábamos viendo problemas de aprendizaje, dije, le hago algunas pruebas. Era súper listo. Yo dije, entonces, ¿por qué reprueba matemáticas si en prueba matemática me sale bien? En esta parte lectora me sale bien, en comprensión lectora, en palabras, en números, dije, no sé qué está pasando. Pero algo que me comentaba mucho el niño era que su mamá nunca estaba con ellos, su mamá era soltera y nunca estaba con ellos, siempre llegaba y regañaba y regañaba y regañaba. Su mamá no le ponía mucha atención cuando su mamá veía que él estaba bien. Entonces, como su mamá decía, pues mi hijo trae puro 10, trae 9, va bien en la escuela, entonces no le doy atención porque sé que va bien. No ocupa de mi atención, todo está bien, todo. Pero él veía que cada vez que algo estaba mal, su mamá le ponía atención y estaba ahí detrás de él. Y claro que él prefería la atención de ella. Entonces, aunque era muy listo, él como si fuera adrede reprobaba. Sí, claro. Porque decía, mi mamá nunca viene a la escuela por mí, es como si no tuviera a mi mamá, no está presente, está ausente, no me pone atención. Pero cuando ve que estoy mal, la mandan a llamar y viene a la primaria a hablar con la maestra. Entonces me hace sentir importante y me hace sentir bien el ver que, mira, mi mamá sí vino, aunque sea por algo negativo, pero mi mamá vino. Y el comportarme de una manera negativa, el reprobar, hace que me haga caso. Entonces el niño prefería reprobar inconscientemente, él no lo sabía, yo me fui dando cuenta. Pero dije, míralo, o sea, con tal de llamar la atención de la mamá lo que es capaz de hacer, y que a veces los papás no se dan cuenta de las estrategias tan locas, tan creativas que buscan los hijos para llamar su atención, y también porque a lo mejor están pasando por una situación emocional que no saben cómo regularla, no saben qué hacer, y buscan maneras hasta muy dolorosas en ciertos momentos para llamar la atención. Claro, lamentablemente su entorno familiar va a hacer que el niño encuentre sus propias técnicas, como tú compartes, para poder adaptarse en su entorno familiar, pues para poder sobrevivir. O sea, si el niño no reprueba, mi mamá no va a estar atento a mi cariño, a mi atención, entonces pues me conviene estar reprobando, que me regañe, pero al menos mi mamá está. Exacto. Y sobre todo también tiene que ver mucho con cómo los papás también están dispuestos a trabajar. Porque ciertamente, yo muy pocas veces trabajé con niños, me di cuenta que no era mi área. Dije, está bonito, pero no me siento muy bien ahí. O sea, no es como que fluya y toda esa situación. Pero lo que me daba cuenta es que los papás tienen mucha resistencia ante trabajar ellos mismos en conjunto con sus hijos, porque de repente es como que se lo lleva al psicólogo y el psicólogo hace todo el trabajo y yo, mira, bien a gusto aquí, el psicólogo va a manejar su comportamiento, el psicólogo le va a enseñar a no decir malas palabras, el psicólogo le va a enseñar cómo no tenerle miedo a la oscuridad, el que se hace del baño en la noche, el psicólogo se va a encargar de eso y ya nada más yo me encargo de traerlo, pagar y ya, cuando no es de esa manera. Sí, justo le diste el clavo, porque esa es una manera que yo también me he dado cuenta que hay papás que se quieren hacer cargo de la salud mental justo de su niño. O sea, sí es importante tener este punto de vista de un profesional, pero también es importante trabajar en conjunto con los papás. Si en terapia aprende, no sé, a tener una rutina o a tener momentos donde puede sentir, experimentar su emoción, o vaya, depende del tema del niño, ¿no?
Pero si el papá se lava las manos y el psicólogo dijo, se lo llevo y él que se encargue, va a ser más complicado para el niño, porque en terapia puede que sea el niño más divertido, inteligente, colaborador, empático, pero en su casa lo tanchan como el vil demonio de la familia. Y es muy real, tiene que ver los papás cómo mantienen lo que aprenden en terapia para el beneficio de la salud de su niño. Y también el trabajo que les toca a los papás, porque ciertamente luego, una vez me llegó un de los pocos niños que atendí, una mamá y me dice, es que mi hijo me dice que me odia, me dice que soy una mala mamá, dice, tú eres mala, no me quieres, eres bien mala, no me quieres y cosas así, te odio. Y yo, ok, ¿y qué hace que el niño diga eso? Pues nomás lo regaño, lo humillo y así, yo así como que, ¿y usted quiere que alguien así por lo más la quiera? Si lo tratan de esta manera. Sí. Me dice, no, pero usted enséñele que porque soy su mamá me tiene que respetar y me tiene que amar y querer. Y yo, ok, ¿y qué tan vinculado emocionalmente está con él? ¿Qué tanto tiempo pasa con él? ¿Cómo quiero que alguien me quiera si ni siquiera paso tiempo con él? Y el tiempo que paso con él, me la paso regañándolo, me la paso juzgándolo, me la paso señalándole lo malo y le digo qué hacer, qué no hacer, cómo comportarse, qué decir y no decir. Pues claro que también es trabajo de los papás, también es chamba que ellos se tienen que involucrar para que el desarrollo de los niños se esté llevando de una manera adecuada. ¿Y qué pasa? Pues tenemos muchos adultos que han sufrido ausencia física y emocional por parte de los padres y vemos que en un futuro tienen problemas para tomar decisiones. Claro, y es que al final también ahí se ve reflejado mucho el apego que van aprendiendo estos niños. Si mamá está, pero no está, es decir, sí, aquí está su cuerpo, aquí está, ¿no? Pero no se acerca a preguntarme cómo me siento, cómo me fue en la escuela, qué me está costando aprender. Justo eso va haciendo que el niño vaya formando este apego desorganizado. O sea, está mi mamá, pero a veces no está, pero entonces, ¿qué hago? O lloro, no lloro, le digo, no le digo. O sea, sí tiene que ver mucho la influencia de los cuidadores para la regulación, para la confianza, para la autoestima del niño. Tocaste algo muy interesante porque sí es importante la involucración. Claro que muchos padres dirán, los que nos están viendo o escuchando, ay sí Jenny, ay sí Rubén, te están diciendo que estemos con nuestros hijos, pero tú no sabes los ritmos de trabajo que llevo y casi no estoy en mi casa por trabajar y mantener a mi familia. Claro, ojo, no estamos diciendo que tampoco le estamos diciendo que pasen todo el tiempo con ellos, porque como adultos pues también tienen y tenemos otras cosas que hacer, ¿no? Pero no es, creo que es más importante el tiempo de calidad que el de cantidad. Sí. Porque a veces los papás es como que lo ven como el tiempo de cantidad. Entonces, entre más tiempo estoy con mi hijo, está mejor. Pero, de verdad, con el tiempo que estás, ¿qué haces? ¿Qué tanto se comunican? Y yo lo he visto, por ejemplo, en secundaria o en primaria, cuando hemos ido a dar talleres, les ponemos como un croquis, bueno, como una gráfica. Entonces ponen a su papá, a su mamá, cada uno de los miembros con los que viven en casa. Y les preguntamos, y te la sugiero, está muy padre esta dinámica. Entonces dice, ¿sabes qué? Vas a poner de cada uno de ellos cuántas horas aproximadamente pasas con ellos. Y de esas horas que marcaste, ¿qué horas fue de plática? ¿Qué horas fue de desconexión? Cada quien estaba en sus cosas y no se pelaban. ¿Cuántas veces fue una plática y una escucha activa? ¿Cuántas de esas horas fue solamente de regaños, de miedo, de ausencia, de sentirte solo, con cada uno de los miembros con los que vives? Y nos dábamos cuenta que pasaban mucho tiempo con sus papás, pero no pasaban tiempo de calidad. Los papás llegaban de trabajar y era como que los ponían a hacer tarea, los regañaban por no hacer bien la tarea y de repente ponte a cenar. Y ¿en qué momento platican con ellos? ¿En qué momento se involucran a escucharlos, a preguntarles? Y por eso es más importante el tiempo de calidad que el de cantidad, porque ¿de qué te sirve estar pasando toda la tarde con tus hijos? O yo les decía a las madres de familia que muchas de ellas no trabajaban y se dedicaban al hogar. Yo les decía, ¿de qué sirve que estés todo el tiempo en tu casa, dedicándote a tu casa?
Si no le pones atención a tus hijos y tus hijos están diciendo que todo el tiempo que están ahí, tú te la pasas haciendo qué hacer, te la pasas haciendo comida, te la pasas haciendo el aseo y jamás les pones atención más que cuando tú necesitas que vayan a la tienda, cuando tú necesitas que tiren la basura, cuando tú necesitas un favor, cuando ellos también necesitan de ti. Sí, justo eso me hizo mucho sentido porque ahí sí están presentes para los niños, ahí sí están atentos en dónde están, qué estás haciendo, porque quiero que vayas a la tienda. Entonces, híjole, yo lo que recomiendo, aunque sea ese tiempo de calidad, como tú dices, aunque sea 5 minutos, no importa, pero que sea de calidad, en verdad calidad. Preguntarle al niño qué le gustaría hacer y también comentarle al niño, ¿sabes qué? Tengo 5 minutos, 10 minutos para poder jugar, leer un cuento, colorear, ir al parque, jugar con tus juguetitos, para que el niño también diga, caray, bueno, tengo tanto tiempo para poder jugar con mi papá, con mi mamá y lo voy a disfrutar. Entonces, cuando ya se acabe el tiempo, ya sé que la mamá le ponga una alarma o ya depende la edad del niño también, si sabe ver, conocer los números y para ver el reloj, todo esto, y el niño sepa y esté consciente de que en este rato mi mamá, mi papá vamos a jugar, pero los voy a disfrutar. Y si es estos 5 o 10 minutos, aunque sea una vez a la semana, mínimo, pues el niño ya también va a ir haciendo formando como este espacio de que ya me toca jugar con mi mamá y voy a estar tranquilo, feliz. Y eso también es sumarle la seguridad del niño y la empatía también. El involucrarse. ¿Cómo nosotros, bueno, a lo mejor más tú que te dedicas con infantes, cuál es la chamba que hacemos nosotros? Porque luego piensan aquí está mi hijo, arréglemelo, como si fuera un aparato, así como que se necesitaba de arreglar. Pero, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cómo es la forma de apoyarlos? Porque imagino que algunos padres también están en esa resistencia de ¿cómo yo voy a ir con un psicólogo para que me diga cómo criar a mi hijo? Si él no tiene hijos, o a lo mejor sí tiene, pero ¿cómo voy a recibir consejos de uno que ni me conoce, ni conoce a mi hijo? Me va a decir cómo tengo que criarlo. Sí, es muy complejo el trabajar con niños porque hay papás que nos dejan la responsabilidad como si fuéramos guardería. Ahí está y al rato vengo y nada más le pago y ya. Lo que yo tiendo a hacer en terapia con los niños es por medio de títeres. Supongamos, la mamá me dijo, es que en la escuela la maestra le da indicaciones y no hace caso y quiere estar, no sé, jugando con los amiguitos. Yo lo que hago, por medio de los títeres, yo represento que el niño sea la maestra, después que se convierta en el compañerito, después que se convierta en él mismo y él qué haría, o sea, mover como personajes, y eso puede ayudar al niño a entender a lo mejor un poco más y ser consciente como de, ya entendí por qué mi mamá me dice tal o por qué la maestra tal, o depende mucho del caso del niño. Yo lo que tiendo para acercarme con ellos y se sientan escuchados, porque pues también es como otro adulto que me va a decir qué hacer, qué hueva. Yo lo que hago es como acercarme como en chisme. Ay, ¿cómo te va con la maestra? Y es regañona. No, que sí. Y me río así con ellos y vente, vamos a jugar con muñequitos, plastilina, dibujos. O sea, son muchas técnicas las que yo tiendo a meter, pero más que nada mi objetivo principal para trabajar con los niños es convertirme en otra niña. No ser otra adulta regañona y estarle ordenando, sino ver las cosas desde su mundo y que el niño se sienta entendido como niño. Yo creo que también eso podrían hacer los papás, sería como una recomendación, que el tiempo que estés de calidad con tu hijo, seas como un niño, o sea, que te diviertas con él, y claro que también la empatía también tiene que ver con respeto a tu proceso, porque va a haber momentos en el que tu hijo llore, se enoje, por algo que para ti puede sonar insignificante, pero para él en ese momento es lo más importante que puede suceder. Entonces, que se le pierda un muñeco, que un amigo ya no le hable, toda esa situación le duele mucho, que a lo mejor como adultos diríamos, sí, por eso vas a estar llorando,
por eso te vas a enojar, pero claro que para el niño es importante. Y en vez de decirle, ay, para eso, sino comprenderlo y decir, bueno, para ti es importante, yo sé que te duele y pues me involucro de cierta manera. Justo, como decía hace rato, validar lo que estás sintiendo. Está bien que estés triste porque se perdió tu juguete. Si quieres llorar, está bien. Y eso también es demostrarle a este niño que tengo un lugar seguro, que tengo un respaldo emocional en donde puedo vivenciar esto que estoy sintiendo, confiado de que hay alguien que me sostenga. Y eso suma mi autoestima, suma mi seguridad, suma mi empatía, porque si yo identifico que si yo estoy triste y yo lloro y un compañerito está triste, el niño se va a acercar de la misma manera que le están enseñando. Y ciertamente mucho de lo que traen los hijos en terapia viene de los papás, porque recordemos que los niños traen un bagaje de conocimientos. ¿Qué es este bagaje de conocimientos? Lo que aprendió en sus primeros 6 años de vida en casa, lo mete en una maletita y con eso llega al kinder. Sí. Y es su carta de presentación. Sí. Y claro que de alguna manera los confronta también a los niños, por ejemplo, en la etapa del kinder, porque es un totalmente mundo nuevo. Yo recuerdo cuando estaba en el grupo de mamás que nos reíamos de las experiencias de sus hijos, que decíamos, ay, qué divertidos son los niños. Una mamá decía, es que mi hija está bien preocupada porque un niño llegó y le dijo que él no creía en Dios, que sus papás no creían en Dios, y mi hijo estaba bien, o sea, estaba frustrado y como preocupado que por qué no creía en Dios el niño. Dijo, y para él fue una maravilla y algo totalmente desconocido encontrar este mundo donde hay otros niños que tienen otros mundos diferentes, otras vidas diferentes, otras realidades diferentes a las que ellos conocían. Y claro que es importante ver que es algo nuevo para ellos y también los papás tienen que estar ahí apoyándolos. Claro, claro. Los niños también van a comportarse o ser, de alguna manera, a imitación de los adultos. Entonces, si incluso niño... los adultos somos imitación de los adultos. De repente dices, ¿sí? Ay, me convertí en mi mamá, me convertí en mi papá. Lamentablemente, o sea, vamos a hacer eso hasta que no seamos conscientes de nosotros. Ahora, hay muchos cuentos, muchos libros ilustrados en donde los niños también se les pueden hablar de diferentes tipos de familia, por ejemplo, y los niños al final van a ir construyendo su propio criterio a su edad, a lo que conocen, a lo que ven, a su contexto, y eso también va a sumarle que los niños formen sus ideas, que tengan su propio razonamiento, y vuelvo, fomentar la empatía al respetar las ideas de otras personas. ¿Qué consejos les podrías dar a los papás? Porque claramente este episodio no lo verían los niños, porque no entenderían muchas cosas y claro, no tienen muchos colores. Pero, por ejemplo, los padres que sí nos están viendo, los cuidadores, los psicólogos, los maestros, incluso los adultos, o incluso hay cuidadores que son abuelos, que son hermanos mayores. ¿Qué pueden estar ellos haciendo para cuidar esta parte de la regulación emocional? Ok. Yo lo primero que recomendaría es que el adulto vaya a terapia, que atienda primero su salud mental para poder atender al del niño. En segunda instancia, para poder entender y estar al mundo del niño, es que por medio de esta parte de convertirse en niños, que aunque es muy lógico para nosotros, ¿para qué sirve, no sé, los carritos o las montañas o por qué el sol, por qué la luna? Como adultos ya sabemos, pero ir como preguntándole a los niños, como fomentar este diálogo para que los niños se sientan en confianza de que un adulto se está interesando en mis juguetes, en por qué me gusta mi peluche, en el por qué me gusta ver tal caricatura. Que los niños sientan una inclusión y una empatía en este mundo del adulto. Después, otro punto que también veo importante es que los papás no le impongan un juego a los niños. Porque muchas veces los papás que quieren pasar un tiempo de calidad, ay no, pues hay que jugar el videojuego, hay que sacar y juega ya con esto. O sea, que el niño opte por qué cosa quiere jugar, porque al final el niño está interesado, está animado por querer hacer eso. Otra recomendación que también se me hace importantísima, hay unos libros de ilustraciones que no tienen
el texto, solo son imágenes. Que los niños y el papá, la mamá o incluso la familia vayan inventándose ese cuento en base a la ilustración, porque también el niño genera su creatividad, este espacio de confianza con sus papás. Y algo que sí se me hace sumamente indispensable es aprender a darle el espacio a los niños cuando están enojados, cuando están frustrados, cuando tienen miedo, porque a veces que los niños es tanto su emoción que no saben qué hacer y el adulto, con tal de ayudarle, lo abraza, lo carga, le dice no pasa nada, tranquilo, que lo entiendo. Es una manera de los papás de ayudarles, pero no es lo que necesitan, sino que le pregunten al niño, ¿qué necesitas? ¿Yo cómo te puedo ayudar? Incluso solicitar, ¿necesitas un abrazo? ¿Necesitas que te escuche? Exacto, o sea, que el niño tome la decisión de lo que él necesita. Y eso es como lo más que quiero destacar. Si yo a lo mejor lo que podría decir a los padres que nos están viendo, escuchando, cuidadores, abuelos y demás, olvídate que eres adulto. Uh-huh. En ese momento te conviertes en un niño y piensa, si yo haría lo mismo que hace él, ¿cómo me gustaría que fuera resuelta la situación? Incluso el decirles, ¿sabes qué? Tiraste la leche, tiraste el jugo, ok, no quiere decir que no pase nada. Claro que pasa, ensuciaste. Pues ahora tú te haces responsable y lo limpias. Entonces tú te peleaste, ¿qué vas a hacer? Exacto. Es tu amiguito, le pegaste, ¿qué vas a hacer? Claro que también eso pone a capacidad vaya la redundancia, su capacidad resolutiva de conflictos, pero al mismo tiempo también genera su creatividad de cómo solucionar esos conflictos. Y no privarles de esas oportunidades, porque también les hemos privado las oportunidades de decidir. Y luego tenemos adultos que tienen problemas para tomar decisiones, porque cuando eran niños no les permitieron decidir. Sí. Otra, yo creo que un tip así muy sencillo. Si hace algo tu hijo, en vez de decirle, qué bonito te quedó, pregúntale, ¿te gustó? ¿Cómo lo hiciste? ¿Te agradó cuando lo hiciste? Y darle el valor a él. Porque de repente también como papás podemos echarle crema a los tacos y decir, ay, mi hijo es el mejor del mundo. Y llenamos su vasija de valía con lo que nosotros decimos y no damos que él mismo se vaya dando cuenta de ello. Sí. Entonces, en vez de decirle, qué guapo eres, que sí, claro que es importante decirle halagos a las personas, claro, pero también decirle, ¿te sientes guapo? ¿Te gusta lo que traes puesto? Y decir, sí, me siento padre, me siento bien. Entonces ya va encontrando su estilo, su personalidad, su identidad, su capacidad de decisiones, pero también acompañándolos. O sea, incluso en toda la vida. O sea, qué padre, yo decía con los adolescentes, qué padre el saber que tu hijo quiere su tiempo y tú le das su espacio, su privacidad, pero qué bueno es saber que detrás de esa puerta mi mamá está ahí para escucharme, para acompañarme. Y es lo mismo con los niños. Aquí estoy, te acompaño, pero tampoco voy a hacer toda la chamba por ti. Y también hay cosas que tú tienes que hacer. Y aunque como papá quiere evitarte muchos conflictos, quiere evitarte el frustrarte, quiere evitarte muchas cosas, a veces eso te puede llevar también a un aprendizaje, el que te frustres. Sí. Y ver que tú mismo lo resolviste, te va a dar una satisfacción a ti, y me va a dar una tranquilidad a mí, el ver que lo estoy haciendo bien contigo, que algo te enseñé bien, claro, que hizo que tú llegaras a tener una resolución adecuada o correcta o saludable. Otra, qué padre el ver que, bueno, ya se va a resolver esto, entonces una cosa menos de las que tengo que ayudarle a mi hijo, y ya sé que lo puede resolver, y ya vio que él tiene la capacidad. Claro. Y es eso, fomentar que el niño tiene su capacidad, que tiene este respaldo que mamá le va a prevenir. Si pasas por ahí, te vas a caer y te vas a lastimar porque te vas a pegar. Pero si te caes, yo voy a estar aquí con un curita. Juega. Entonces también le da esta seguridad al niño de explorar su mundo con la seguridad de que va a estar alguien para sostenerme emocionalmente. Exactamente. Pues creo que este tema se puede extender mucho. Yo la verdad, sí me gustaría agradecerte por haber accedido a la invitación, porque siento que este tema es muy importante de tocar y hablar de las infancias, hablar de los niños, hablar de lo que les está sucediendo, de su mundo interior, que a veces ellos no comprenden, y de también acompañarlos de una manera adecuada. Sí, no, pues al contrario, gracias a ti por la confianza, por el espacio.
Y sí, claro, nos podremos extender bastante con este tema porque sí es muy, muy importante indagarlo, pero pues nada, ojalá y a todos los que nos están viendo les pueda funcionar lo que estuvimos tocando. Igual no se queden con lo que les compartimos. Hay muchas cosas que pueden investigar en internet, videos, talleres, cursos. Ustedes no paren en su conocimiento y pues, cultiven. Y claro, que entiendan también que lo que nosotros decimos no es lo que tiene que ser. Claro. Porque también es ir buscando, el ser papá es ir buscando lo que te funciona y lo que no te funciona. Porque el que conoce a tu hijo o a tu hija o a quien estés cuidando, eres tú. Uh-huh. El psicólogo no lo sabe todo, también tú tienes que ver qué te funciona y qué no te funciona, poner la prueba, qué es saludable para ambos, no solamente para el papá o el hijo, sino para ambos. Y pues bueno, yo quiero también invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales, que estén al pendiente del proyecto de la Segunda Feria de la Salud Mental, que yo estoy muy emocionado, que tenemos otros proyectos en puerta. Literalmente he estado vuelto loco con esta situación, pero estoy muy emocionado porque eso nos va a permitir también tener un acercamiento con ustedes, porque me ven detrás de una pantalla, detrás del celular, a lo mejor en la radio, en donde estén. Pero también es padre que podamos convivir y podamos compartir un momento, y yo los invito a que no se pierdan el 11 y 12 de octubre, la segunda Feria de la Salud Mental, donde vamos a tener a 7 clínicas, rehabilitación, tenemos clínicas psicológicas, personas que nos van a hablar de diferentes temas en torno a la salud mental. Tiene un horario de 4 a 8 de la noche en Aquelarre Espacio Cultural, en Francisco G. Ornedo 336, donde ahí pueden estar viendo todo lo del evento en las redes sociales. Y el evento va a tener un costo significativo, 100 pesos por día. Imagínense, por 200 pesos por los 2 días, ya tener acceso a 7 conferencias, a un coffee break, el tener este espacio de convivencia con otras personas que están interesados en temas de salud mental, pues qué mejor. Entonces yo te invito para que no te pierdas esto, igual que te contactes a nuestras redes sociales para apartar tu lugar. Tenemos cupo limitado por el espacio, pero esperemos que podamos estar compartiendo y viéndonos de cerca. Y sin más que decir, se despide psicólogo Rubén Calderón. Hasta luego.